El comercio de Cabra salta a la red. En Cabra Comercial obtendrás cupones de descuento, ofertas y promociones. Bien amigos, bienvenidos a una nueva entrega del Añafil. Nos encontramos aquí en nuestro cuartelillo en Vintage Coffee Copa, en la calle José de Silva, y hoy vamos a hablar de imaginería y lo vamos a hacer con un invitado de excepción, con José Galisteo Martínez, que nos llega de Aguilar de la Frontera. Bienvenido, José. Bien hallado, muchas gracias. Vamos a hablar de imaginería, de una de nuestras grandes pasiones y de uno de los focos de atención de las hermandades y de las cofradías, pues desde su práctico origen. Totalmente. Un apartado, Pepe, en la historia del arte denostado en muchas épocas, considerado casi una hermana menor de la escultura. Bueno. Y por fin parece ser valorada justamente, y nos llama la atención que precisamente seamos los habitantes de nuestra tierra los que más tarden en muchas ocasiones en considerar la imaginería como una manifestación artística de primerísima categoría. Vamos a remontarnos un poco a la Baja Edad Media y al Renacimiento. Cuando hablábamos el otro día de los orígenes de nuestra cofradía, comienza a florecer en nuestra tierra este apartado tan particular de la escultura en cantidad y en calidad sobresaliente. Un fenómeno apasionante, ¿verdad? Totalmente, y además, como tú bien has dicho, increciendo. Las manifestaciones que tenemos, pues de época medieval, que nos muestran a ese Cristo tan soberano, luego Cristo Rey, un Cristo en majestad, luego poco a poco vamos viendo cómo se va humanizando, cómo va acercándose cada vez más a lo que es la sociedad. Y bueno, ahí está ese punto, como es el Concilio de Trento, que marca un poco la inflexión, ¿no?, entre lo que se venía haciendo, intentando corregir otras cosas, pues que en un momento determinado no estaban del todo ni bien vistas ni excesivamente bien difundidas o bien manifiestas. Y en un momento determinado lo que pretendía el Concilio de Trento, que era modificar esas pautas y poner un poco de orden, pues sobre todo en lo que se refería a imágenes de vestir y demás, cómo cambia, y de intentar conseguir más calidad, ¿no?, en contrapartida con la cantidad, pues al final aquello acabó siendo cantidad y también, como no, en algunos casos calidad. En definitiva, efectivamente, un fenómeno que nunca ha estado precisamente en decadencia, pero sí es verdad que con su alto y con su bajo, y en momentos determinados pues cruciales para entender la religiosidad, ¿no? Y también, como no, como vertiente, o una de las vertientes de la propia religión. En el siglo XVI son frecuentes imágenes no solo de madera, como luego a partir del siglo XVII comienza a predominar. Son frecuentes las imágenes en terracota, incluso en papelón, las famosas imágenes indianas en cañaíja. Es muy interesante la variedad de técnicas que se utilizan para crear las imágenes titulares de corporaciones que permiten su salida a la calle, ¿no es así? Totalmente. Además, claro, piensa que en momentos determinados, supongo que un poco también como ocurre hoy día, ¿no?, en función también de la economía de cada hermandad, de cada cofradía, y también un poco de los modismos, de lo que en un momento determinado se puede estilar, ¿no? Es verdad que hay mucha obra en terracota, es verdad que hay mucha obra también, no en este caso para procesionar, pero sí para la devoción particular, como bien sabes, en plomo. También hay piezas que, por supuesto, están realizadas en otros materiales más nobles, como pueda ser el marfil o como pueda ser el propio mármol, hasta que acabamos definitivamente en lo que, digámoslo así, España pues se pone un poco a la cabeza, que es con la escultura en madera tallada, policromada y estofada. Supongo que un poco lo mismo que pasa en la retablística, lo mismo que pasa en otras vertientes dentro de la historia del arte o en otras artes mayores,
Pues que un poco también en función, como digo, del estilo, un poco también en función de la época y un poco también en función de la comitencia, en el sentido de que es también la persona que paga la que en un momento determinado puede establecer el material en el que se realice. Y luego sobre todo también, no lo olvidemos nunca, el momento, la época en la que una obra se realice, ¿no? Bien sabes que hay picos de alto y de bajo en los que se han sufrido pues, épocas de bonanza o épocas de gran carestía, ¿no? Entonces, piensa que el escultor va a recurrir siempre a lo que tenga más cercano y sobre todo a lo que en un momento determinado pues, pueda ser asequible, ¿no? Ya no al precio del comitente o al precio del cliente, sino a lo que hay en el mercado, lo que en ese momento él puede, a lo que puede recurrir como materia prima, ¿no? En ese sentido, pues recuerdo, bueno, salvando la distancia temporal, pues recuerdo el caso de la restauración de la Virgen de la Esperanza de Córdoba, de la Hermandad de los Gitanos, del Cristo de las Penas, establecida en San Andrés, que cuando la sometieron a una restauración profunda, interesante, como bien sabes, es una obra de Martínez Serrillo, y aquella obra pues presentaba un candelero con una madera bastante pobre, ¿no? En este caso de material hecho de cajas que Martínez Serrillo en un momento determinado había recogido del mercado, ¿no? Entonces el hombre, claro, antes piensa en una escultura de posguerra, lo que tiene más a mano es con lo que en ese sentido pues se nutre y se surte. Obviamente en ocasiones o en muchas de las ocasiones el hecho de elegir un material no va a ir en devaluar o no va a devaluar la calidad final de lo que es la pieza, ¿no? Y en este caso, bueno, pues la obra a la que me refería de la Esperanza, obviamente salvando todas las estéticas y demás, y dentro de la propia, el propio quehacer de Juan Martínez Serrillo, pues sabemos que es una de sus obras insignes, su obra estrella. El siglo de oro, volvemos a repetirlo, significa en el apartado de la imaginería una verdadera eclosión en cantidad y en calidad. Y hay distintos focos que nutren, particularmente algunos, ahora hablaremos de ellos, nuestra zona. Pervive buena parte de esa obra, por fortuna, todavía entre nosotros y realmente nuestras retinas se han acostumbrado a los grafismos de esos focos tan potentes, tan maravillosos, hasta el punto de que nos cuesta adoptar otras estéticas de imágenes procedentes de focos más lejanos. Vamos a hablar de principios de los principales focos que nutren de imágenes a nuestras hermandades, ya desde finales del XVI y ya en el siglo XVII. Hombre, la verdad es que tendríamos que pasar primero por esa depuración que cuando llega a nuestra escuela, o digámoslo así, a nuestra región, pues se hace de todo lo que procede, bien de Italia, bien de otros países, bien del extranjero, o lo que llega desde el norte de nuestra nación, ¿no? Todo lo que viene, pues gracias a la mano de Juan de Juni, de Becerra, etcétera, etcétera. Es decir, tendríamos que pasar de un romanismo y de un naturalismo pues, a lo que ya, en verdad, como tú bien indicas, lo que gusta, ¿no? al imaginario colectivo, que no deja de ser una escultura realista, ¿no? Con sus tintes, obviamente, de idealización y con sus tintes naturalistas, pero efectivamente no reconocemos una Semana Santa andaluza si no es a través de una obra, por ejemplo, de un Juan de Mesa o de un Martínez Montañés, ¿no? Como pueda ser el Cristo de la Buena Muerte, entre otros. Pero tenemos que tener muy presente todo de lo que bebemos, todo lo que nos llega, ya digo, desde fuera de España como desde dentro de la propia península, y lo que queda y lo que precisamente, digámoslo así, se asimila en nuestra región. Yo no voy a poner otro caso, y además en este pueblo creo que hay en Cabra hay alguna imagen que así lo delata, como pueda ser en ese sentido el testimonio que pervive de Pablo de Roja. Es decir, hablar de ese maestro quizás estemos hablando de una de los primeros pilares, de las primeras piedras, para entender lo que va a venir a posteriori, ¿no? Y luego hay que tener en cuenta y muy claro precisamente ese juego de boomerang en los talleres en los que Granada-Sevilla, aunque nosotros lo veamos como dos focos totalmente distantes, hay mucho aprendido y mucho de paralelismo, ¿no? Entre ellos, ¿no? Pensemos cómo en un momento determinado Montañés, que se forma con con un Pablo de Roja, termina recalando en la ciudad de la Girarda, ¿no?
o veamos luego toda esa familia de los Mora, o sobre todo la familia de los Mena, ¿no? En el caso no ya de Alonso como principal, sino de lo que luego su propio hijo Pedro va a ser, ¿no? Con ese juego precisamente Granada-Málaga, estableciendo luego seguramente algunos círculos de influencia en centros periféricos, como puedan ser otras ciudades de tamaño medio, ya lejanas a esas capitales, como el caso de que ahora mismo pues estamos viendo más reciente de Antequera, entre otros focos, ¿no? En definitiva, creo que esas primeras pautas de comportamiento estéticamente hablando, que nos va a traer ese naturalismo y ese romanismo, pues van a ser los cimientos de todo el trabajo de lo que luego vamos a llamar como escuela granadina o escuela sevillana. Un foco sobre el que poco a poco se está descubriendo su potencia relativa, pero desde luego su papel interesantísimo en la historia del arte, es el foco cordobés, sobre todo desde el siglo XVI, con ese tardogoticismo y ese manierismo tan particular que paulatinamente vamos detectando en muchas imágenes antiguas, no solamente titulares de hermandades, sino imágenes de retablos, muchas de ellas por desgracia fuera de culto, pero que por fortuna han pervivido y que constituyen uno de los capítulos más apasionantes, hombre, ahora mismo para estudiar en la historia del arte, ¿no te así parece? Así es. De hecho, hace poco hemos terminado de trabajar con un grupo de investigación en un trabajo que precisamente se ocupa de estos menesteres y del que, pues, por fortuna, me siento orgulloso de haber colaborado con el capítulo dedicado a nuestra capital y provincia. En efecto, así es. Hay nombres como pueda ser Freire de Guevara, Bernabé Gómez del Río, entre otros, ¿no? Para no olvidar ninguno, en los que precisamente hacen ese trasvase, ¿no? O sirven de escalón o de peldaño para avanzar, ¿no? En lo que, bueno, denominamos en ese gran escalón como manierismo, para avanzar entre una escultura pues tardogoticista, renacentista, ¿no? En cierto modo también, hasta el salto luego ya precisamente del barroco. Por supuesto, maestros muy importantes y maestros que han trabajado en toda la vertiente y que cada uno de ellos, aquí en Cabra, por ejemplo, hay casos de ejemplos en las mismas portadas de algunas de las casas donde hay rasgos manieristas sobresalientes, ¿no? de primera magnitud y que no pueden escaparse, ¿no? Y como digo, en todas las artes están presentes y que por supuesto son los que van a dar, como te lo decía antes con el caso de Rojas, ¿no? Son los que van a dar precisamente esa fuerza, ¿no? Que luego el 17 pues va a heredar y sobre todo va a explotar o sobreexplotar, ¿no? Y nombres pues que por desgracia todavía están ahí en el cajón del olvido, que en su momento fueron primeros maestros. Es verdad que Córdoba no es en ese sentido una capital pues quizás donde bueno, pues digamos que hay un trabajo sobresaliente o de primera magnitud, como pudiera pasar en Sevilla. Recordemos también que Sevilla en ese momento es puerto, ¿no? Lo que luego en el 18 va a ocurrir con esa injerencia extranjera en Cádiz en el 18, donde pues vamos a ver mucha obra napolitana. Es verdad que Córdoba se encuentra en una tierra de interior y no tiene pues quizá esa solvencia o sobre todo esa forma de acaparar el monopolio como pueda tener una ciudad portuaria, en el caso que no ocupa en ese periodo como Sevilla. Pero, y por supuesto, eso va a llevar a que ciertos nombres pues queden ahí postergados, ¿no? De tal forma que pues, lleguen quizás hasta de forma desapercibida hasta nuestros días. Pero bueno, poco a poco van saliendo nombres, ¿no? Y poco a poco todos esos Juanes de Mesa, esos homónimos de Juan de Mesa, pues que ya van precisamente viendo la luz gracias pues, a trabajos tan fantásticos como los que en su momento llevaron profesores como Villar, Movellán, Moreno Cuadro, las profesoras Raya, Dabrio, etcétera, etcétera. Pues bueno, poco a poco están saliendo y están demostrando efectivamente que Córdoba no tiene en ese sentido nada que desmerecer en absoluto con esas primeras líneas y que fue también en un momento determinado uno de esos escalones que sirvieron para saltar, digámoslo así, de lo antiguo a lo nuevo. Hoy estamos hablando de imaginería en el Añafil. Vamos a ver qué dice la Iglesia sobre la imaginería y sobre el arte religioso en general. ¿Qué valor le da la Iglesia? ¿Cómo utiliza la Iglesia el arte escultórico desde la época que estamos hablando, desde la Baja Edad Media y el Renacimiento, para difundir su mensaje? Nos habla don Francisco Ramírez Chamizo, párroco de San Francisco y San Rodrigo, que nos da notas bastante aclaratorias sobre el tema. El arte refleja una belleza. La belleza es Dios. Entonces, esa belleza de esta imagen, de la otra, de esa pintura, de la otra, pues nos lleva precisamente a lo que representa a ese Dios.
que lo es todo para nosotros. Entonces lo importante es saber descubrir a través del arte a ese Dios que está ahí detrás, porque es el que ha dado esa belleza, puesto que esta belleza que hay en el arte nuestro y en las mismas personas, hay personas pues que tienen más belleza que otras, no cabe duda que están reflejando la belleza Usí, como decíamos cuando nosotros los curas estudiábamos en el seminario, la belleza Usí es Dios. Por lo tanto, la belleza de nuestras imágenes nos llevan al autor de la belleza o al que es la belleza, al mismo Dios, o nos debe llevar. El proceso creador, el proceso artístico es algo apasionante. Quizá pueda ser de los procesos que al ser humano pueden acercarlo especialmente a Dios, en cuanto que casi puede hacer como Él, ser creador. Yo pienso que sí, no solamente que puede, sino que de hecho, nos lleva a Dios. Pero a todo. El más creyente, el no tan creyente, pero que cree algo, el arte le lleva a Dios, siempre, siempre. Siempre porque, claro, es participación de esa belleza de Dios. La pasión que nos mueve, don Francisco, a los amantes del arte y concretamente del arte cofrade, ¿puede tener el peligro de que caigamos en la idolatría, como con alguna frecuencia se ha dicho, de los capillitas? ¿O realmente el cofrade sabe que está viendo una representación de lo divino? Si realmente el cofrade y el no cofrade, cualquier cristiano, si realmente va a la imagen con fe, esa imagen lo tiene que llevar a Dios a la fuerza, pero tiene que ir con fe. Y lo que tiene que activar es su fe. Esa fe que precisamente el arte fomenta en nosotros. ¿Por qué? Porque el arte expresa lo que el imaginero o el pintor ha querido plasmar ahí en aquella obra que él está haciendo, que va a hacer o que ya ha hecho. Entonces busca plasmar lo que representa, lo que es. Entonces, quieras que no, ese arte nos tiene que llevar a la fuerza, nos tiene que llevar a Dios. Y yo creo que la inmensa mayoría, yo diría, por lo menos un 90% de las personas que acuden a las imágenes es porque ya tienen algo de fe y buscan a ese Dios que le representa esa imagen. Don Francisco, desde su punto de vista, ¿debe el imaginero ser una persona devota? Históricamente se sabe que grandes imagineros fueron personas de iglesia, personas muy devotas. Otros grandes imagineros consta documentalmente que no fueron precisamente personas piadosas y sin embargo de sus manos salieron obras señeras, tanto desde el punto de vista artístico como devocional. ¿Qué le dice a usted este asunto? ¿Usted cree que tiene que haber dentro, en el seno del imaginero, una especial chispa de devoción? Yo pienso que el imaginero, si tiene fe, si es persona de fe, no cabe duda que va a plasmar, yo creo que mucho mejor todavía, lo que él quiere representar. Y es una imagen, por ejemplo, estamos hablando ahora mismo de imágenes, una imagen que realmente le lleve a que la gente se emocione. ¿Por qué? Porque le recuerda lo que representa esa imagen. Entonces, ¿hay imagineros que hayan sido gente sin fe? Pues claro que lo ha habido. Lo que pasa es que como lo que han buscado ha sido el arte y el arte tiene que reflejar lo que ellos quieren representar, pues claro, inconscientemente casi están ya representando lo que tiene que llegar a la persona con fe. Y es lo que representa aquella imagen, aquella postura, en fin, todo lo que es arte en esa imagen que ha hecho. O sea que él inconscientemente, sin ser persona de fe, está representando un arte que nos lleva a la fe también. Se puede decir que si el que canta reza dos veces, el que talla también formula una oración especial. Lo dijo San Agustín, el que bien canta reza dos veces, o ora dos veces. El imaginero yo creo que indiscutiblemente que incluso el que no tenga fe se habrá cuestionado, caray, que lo que yo estoy haciendo aquí representa aquello que se vivió. Entonces yo creo que al mismo imaginero lo puede llevar a la fe. Pues claro que sí.
Muy ricas las palabras de don Francisco sobre el arte como elemento de difusión de un mensaje que han difundido desde su origen las cofradías y que tienen en la escultura religiosa, en la imaginería, pues un argumento sensorial de una utilidad sin igual para expandir su mensaje. Nos hablaba don Francisco del artista como persona privilegiada. Muchos, yo me encuentro por lo menos entre ellos, podemos llegar a pensar que casi en muchas ocasiones tocados por la mano de Dios. Tocaba también el asunto de la circunstancia de ser persona piadosa o no serlo, el propio artista y el efecto que de ello se deriva en la obra. No tiene por qué coincidir una cosa u otra, la historia nos lo cuenta así por lo menos. Realmente tú conoces muchísimos casos, al igual que yo, en los que no es así. No es así. Hombre, está claro que una persona que en un momento determinado es como, permíteme un poco el símil o la comparación a que esté fuera de juego, ¿no? Pero es como la persona que va a jugar al tenis y en un momento determinado no está motivado para jugar y no le gusta, pues obviamente se encontrará con muchísima más de ganas que aquel que verdaderamente esté motivado para la práctica deportiva, ¿no? Lo mismo, en primer lugar tenemos que reconocer que el artista se debe a su profesión, ¿no? En un momento determinado también a su gremio y al sistema que un gremio transmite, ¿no? De igual modo piensa que tiene que responder a un gusto, sea o no sea, o a un encargo, a una exigencia, sea él o no sea creyente. Si en un momento determinado la persona empatiza con el comitente, es una persona creyente, es una persona que lo que representa lo siente, pues entendemos que puede, al menos se dan todas las coyunturas, ¿no?, para que la obra a priori pues se antoje como una pieza excepcional, ¿no? Pero no tanto estéticamente o no tanto en su calidad artística como en lo que es la obra en sí, por reunir todos esos valores, ¿no? Pero no tiene, obviamente no tiene el porqué. Hay personas pues que provienen de otros credos o personas que en un momento determinado pues no tienen en ese sentido pues una idea clara y consiguen pues obras excepcionales. Y efectivamente la historia está llena de esos casos, ¿no?, o de muchísimas anécdotas, ¿no? Es como cuando también hablamos de las firmas de la obra y porque el artista cuando está ante una obra buena no la firma o no la reconoce como tal. Él claro que obviamente la reconoce, pero muchas veces tenemos que irnos un poco más a la sencillez de todas las cosas y pensar que el artista no firma la obra no porque no quiera, sino porque se debe también a otros encargos y hasta el cúmulo de trabajo que tiene, que en ocasiones es imposible responder a, bueno, pues a esos pequeños detalles que ellos ya los dan por superados, ¿no? Y que forman más bien parte en ocasiones del fetichismo, ¿no?, de este mundo cofrade, ¿no?, que es de lo que verdaderamente compendia el proceso escultórico en este caso, ¿no? La consideración, Pepe, social del artista no siempre fue como ahora la concebimos. Históricamente sabemos que grandes artistas de la imaginería fueron grandes personajes con relevancia social, pero la mayor parte de las ocasiones no pasaron de una consideración más allá de meros artesanos, ¿verdad? Efectivamente, bueno, y conocen muy bien el libro de Julián Gallego de el artista, de artesano artista, ¿no?, entre otras obras que intentan trabajar esto. El caso de Alonso Cano es uno de los casos quizás también más palmarios, ¿no?, en ese asunto, como en su defensa, cuando él como racionero de la catedral le dicen que es una persona que está perdiendo el tiempo como escultor. ¿Qué es eso de escultor? Cuando a un pintor le luce muchísimo más el trabajo o inclusive valora muchísimo más el trabajo de un organista, de un músico, ¿no?, porque en teoría pues sí es verdadero arte, ¿no? Es verdad que, otros casos, ¿no?, que tenemos dentro de la historia que tampoco no es cuestión de relatar. Pero es verdad que en ocasiones el artista como tal, proviniendo de su mundo gremial, es un artista pues porque nace con esas actitudes, con esas cualidades. Es verdad que tuvo que hacerse en ocasiones de las ciertas triquiñuelas que ofrecía la época para en un momento determinado ser valorado y sobre todo ser no ya alguien en una sociedad, porque a lo mejor había artistas que no pretendían socialmente ser más que, pero al menos que su trabajo fuese respetado, ¿no?
Y entonces pues tenemos muchos casos en los que se tienen que conseguir un prestigio social a través de un hábito de caballero de una orden militar, o tenemos en ocasiones el caso, pues, como citaba antes, de Cano, que bueno, pues no le queda otra que ordenarse pues, para poder trabajar dentro del propio Cabildo Catedralicio de Granada, entre otros muchísimos casos. Y es verdad que lo hacían fundamentalmente por ese escaso reconocimiento. Luego, como todo en la vida, habría personas o habría artistas pues, que les gustaría, o que dentro de su ego pues, se enaltecería esa posición, ¿no? Y recurrirían más a esos instrumentos de los que hablábamos pues, para ser alguien en la sociedad, porque ellos verdaderamente pues, tenían ese ego. Pero entiendo que muchos de ellos no les quedó otra que en ocasiones recurría a ellos para poner verdaderamente al arte con mayúsculas en el sitio que le correspondía dentro de la época que les había tocado vivir. Resulta curioso cuando se conocen algunos documentos que nos muestran los testamentos de muchos artistas, hoy considerados casi el sumo y muchas veces el casi, cómo mueren casi pobres de solemnidad, dejando a su familia más deudas que beneficios, y dándose cuenta de la producción tan ingente que tienen en su haber. ¿Fueron las cofradías siempre buenos clientes, buenos pagadores, poco exigentes o más bien todo lo contrario? Bueno, tú conoces muchos casos también, al igual que yo, y yo creo que es lo mismo que hablábamos antes del artista como dentro de la escala social de su momento. Habría de todo, habría cofradías en las que obviamente hermandades, comitentes en definitiva, pues que responderían pues, de forma generosa al trabajo realizado, y otros pues que sería un verdadero dolor, un quebradero de cabeza para el artista en cuestión, pero que no tenía más remedio que asumirlo por ser una persona considerada en la época, en la ciudad, en la cofradía, en su hábitat, en su entorno, y que bueno, pues él tenía que vivir. Pensemos que es que esto es un trabajo, este hombre no talla la mejor pieza o la mejor obra de arte porque le caiga bien o le caiga mal. Volvemos a lo mismo. Ellos entran dentro de un bucle, de un trabajo que es continuado, que es continuo, y que en un momento determinado siempre está la genialidad del maestro, obviamente, pero en un momento determinado pues saldrían obras mejores y obras peores. Que en ocasiones puede influir el carácter, pueden influir todo este tipo de cuestiones, porque sí, claro que sí. Pero bueno, yo creo que ellos, lo que comentaba antes, pienso que ellos fundamentalmente, el artista que se consideraba como tal y que creía que tenía que hacer una buena obra, con independencia de la persona que le había tocado, yo creo que él lo mostraba. Que habría de todo, por supuesto, pero que habría cofradías que serían un desastre y que también... Pensemos también, depende en el momento, en las circunstancias, pero bueno, hoy día también pasa, ¿no? La persona que por condición actúa de una u otra manera con su semejante, pues yo creo que pasaría una cosa similar, ¿no? Pero que sí, que es verdad que en función a los tiempos, en función a las personas, en ocasiones pues les costaría más trabajo que en otras. Volvemos a la cuestión estilística y nos quedamos a las puertas del siglo XVII. Hablando de la escuela granadina, que es la que predomina en nuestra zona, aunque también dejaremos caer algunos detalles de otras escuelas, y nos quedábamos hablando de Pablo de Rojas y todo lo que vino después, que no fue poco. Llegamos al siglo XVII, que nos llena de maravillas que, vuelvo a repetirlo, por fortuna perviven en buena medida en nuestra zona, piezas maravillosas a los que nuestros ojos pues están perfectamente acostumbrados y que hacen que casi nos cueste trabajo adoptar otras estéticas, particularmente las cofradías, que son bastante reacias a la innovación. A salir, sí. Pues sí, hombre, en este caso sí, ya te estás refiriendo a tratar de lleno el tema de las distintas escuelas, pues sí es verdad que bueno, tanto Granada como Sevilla, en ese sentido, pues han marcado una pauta de comportamiento y un modo artístico de ver esto, y que es verdad que está costando muchísimo, o que cuesta mucho trabajo salirse, porque yo creo que entre otras cosas consiguen su fin. Es decir, lo que Trento promulgaba con el decoro, era uno de los principales
principales temas que salieron en esa sesión tan corta como fue la que se ocupó de las imágenes, el asunto del decoro. Es verdad que aunque aquello luego se tergiversó un poco y sobreabundó, como comentaba antes, este mundo de la religiosidad, es verdad que lo consiguen muy bien, y sobre todo para nuestro espíritu y nuestra propia idiosincrasia. Es decir, Sevilla y Granada saben perfectamente calar en el sentimiento del vecino de cualquier ciudad, de cualquier villa de esta región, con esas esculturas. Sí, es verdad que en función de, geográficamente hablando, donde nos situemos, nos apegamos más a una o a otra escuela, por llamarlo así, ¿no? Pero en definitiva, ambas dos, con todos los centros periféricos de los que podemos hablar y demás, es verdad que vienen a resumirse precisamente en ese deseo, sobre todo, de cumplir con creces lo que se pretendía, ya digo, de forma tergiversada desde Trento, que era pues el calar de forma honda en el sentir del andaluz, y sobre todo, claro, qué mejor que con esa forma de, como el hombre con el ezo y el pazo, el hombre andaluz perfectamente, con todas sus fiestas, con todas sus tradiciones, sabe perfectamente pues transmitir momentos de alegría, momentos de pena, y cuando vemos eso expresado en una obra artística que además intenta, en ese sentido, representar o llevar pues a la práctica una pasión, una muerte, o en este sentido pues un misterio como el del Redentor, pues el misterio redentorista, pues la verdad que en una población como la andaluza la cuestión cala aún más si cabe. Aludiendo al tema del decoro, no solamente Trento, sino constantemente, lo podemos ver en los libros de visita muchas veces, cómo se censura la manera de vestir o no a ciertas imágenes. Vamos a hablar un poco de las imágenes de vestir, algo muy propio, no exclusivo de nuestra tierra, ni siquiera de nuestro país, pero sí que abunda de una manera notabilísima, y particularmente para fijar a los titulares de nuestras hermandades y cofradías. Gustan tanto nuestras corporaciones nazarenas de utilizar este tipo de iconos. El tema de vestir a las imágenes, además, es un arte que se desarrolla en nuestra tierra, sí, de una manera verdaderamente llamativa, ¿verdad? Sí, totalmente. Fíjate, no ha dado lugar a explicarlo, pero Trento, cualquiera que en un momento determinado pulule por la historia y se encargue un poco de indagar en este concilio tan controvertido y tan hablado y tan dicho y tan tratado, verá que la sesión más corta es de la que más se habla, que es siempre la sesión 25-26, creo que es en la que hace relación al tema de las imágenes, ¿no? Y ese asunto especialmente del decoro pues estuvo muy muy presente. Fíjate, si en un momento determinado nuestra tradición andaluza le hubiese hecho caso a uno de sus insignes hijos adoptivos, como fue San Juan de Ávila, ahora tan nombrado y sobre todo tan presente para la historia de nuestra iglesia de Córdoba, pues precisamente una de las cosas que más tachó precisamente Juan de Ávila fue la de las imágenes de vestir. Es decir, estaba totalmente en contra de ese tipo de estética, ¿no? Sin embargo, fíjate cómo lo que se consiguió fue totalmente lo contrario, ¿no? Bueno, y en parte, pues, a Dios gracias de que ocurriera un poco también lo contrario, porque hablamos de escultura sobresaliente, hablamos de una rica imaginería, pero también hay que hablar de algunas piezas, de algunos ornamentos que son verdaderas joyas, verdaderas obras de arte, y que, como bien decía, pues, están muy presentes en nuestra región, y sobre todo se trabajan de una forma exquisita y extraordinaria. Bueno, es un complemento, no abusando precisamente de la pieza, porque a fin de cuentas es un accesorio, es lo mismo que nosotros a la hora de vestirnos, es un accesorio para la imagen principal. Pues bueno, no está mal, ¿no? Es verdad que también han sido modas. Pensemos cuántas imágenes en un momento determinado se han seleccionado, me refiero a imágenes goticistas, imágenes de Renacimiento, se han cortado para establecer un maniquí. No llegando a esos términos de destrucción, en un momento determinado pues son
totalmente compatibles. ¿Cuántos nazarenos en un momento determinado pues se le ha tallado un pelo, ¿no? De tal forma que corre en paralelo a todo lo que es la bóveda craneana, con la intención de luego disponerle una peluca? Y si nosotros le despojamos de esa peluca, no entendemos al nazareno. Lo mismo que en un momento determinado, cuando se puso de moda que ciertas imágenes pues fuesen con las túnicas, en este caso también de Cristo Nazareno, fuesen con túnicas cortas, para ver pues cómo esa tensión de fuerza se estribaba fundamentalmente en los tobillos y demás. Luego hemos visto cómo la obra en un momento determinado gana infinitamente más, no con una túnica lisa y corta, sino con la túnica que en un momento determinado se concibió para su discurrir procesional, ¿no? Que es una túnica bordada, una túnica recamada o una túnica de cola. ¿Cuántos nazarenos, por desgracia, han perdido túnicas de cola? Siendo algo tan genuinamente Correctamente, ¿no? Ahí, de correcto. nuestra zona. Ahí va, ¿no? Y cómo particular, han ¿no? perdido eso muchas veces, pues por modas, ¿no? Bueno, pues por suerte, menos mal que no se le hizo mucho caso en ese sentido a los postulados emanados del dictamen de Juan de Ávila, porque hubiésemos perdido, sin lugar a dudas, un testimonio más pues de nuestra forma de entender ya no solamente esta tradición andaluza, sino una de las parcelas también muy importantes de la historia del arte. Todo esto afecta de manera importante a la obra del imaginero, una figura que nos apasiona y todo lo que de sus manos sale, y lo vamos a conocer de primera mano porque vamos a visitar ahora el taller de un imaginero y además restaurador conocido de todos ustedes, Salvador Guzmán, que nos cuenta cosas tan interesantes como las que siguen. Bueno, la verdad es que la imaginería es algo complejo. A mí me ha llevado casi toda una vida a entender que la imaginería es una forma de expresión artística, una manera de entender la escultura religiosa, y que en mi opinión trasciende la mera obra artística. La imaginería es un paso más dentro de la obra artística. Si la obra artística, por regla general, se hace con vistas al deleite del espectador o a que la vean otras personas, en el caso de la imaginería tiene un componente religioso que la hace todavía un poco más especial, ¿no? Además son imágenes que están hechas, que están realizadas con el fin de que perdure el paso del tiempo. A mí me gusta decir que las imágenes se hacen para que las disfruten las generaciones posteriores, ¿no? Con lo cual es una obra que se hace con características atemporales, en fin, realmente es un campo que, aunque ha estado muy denostado por la historia del arte durante algún tiempo, sin embargo yo creo que cada vez goza de un prestigio mucho mayor, porque realmente es casi la obra de arte perfecta, ¿no? La obra de arte sublime, ¿no? Lo mismo que la ópera dentro de la música es el género más completo, yo casi que diría que la imaginería, qué sé yo, ¿no? El Cristo de Pasión es quizás la obra de arte más perfecta que se puede encontrar, digamos, dentro de lo que conocemos las generaciones actuales, ¿no? Para mí la imaginería es un mundo aparte dentro de la historia del arte, y yo creo que es algo muy complicado, muy difícil y muy importante, mucho más importante de lo que a menudo la gente se piensa. Yo era en su momento un estudiante de Bellas Artes un poco singular. Yo mis designios, y tú lo sabes bien, mis designios iniciales no eran la Bellas Artes, era el periodismo. A mí me gustaba escribir, me gustaba el tema de la radio, me gustaba mucho lo que es el mundo de la comunicación, me sigue gustando. Y el problema es que se estudiaba periodismo en Madrid. Y sin embargo sí tenía una facilidad innata, quizás también por mi padre, por el magisterio que ejerció mi padre y las monjas de Termes, Sor Pilar concretamente. Y entonces yo dibujaba bien, me gustaba el arte y me gustaba la pintura, se me daba muy bien la historia del arte, y era un buen estudiante. La verdad, tengo que reconocerlo, era un buen estudiante. Pero claro, como el periodismo se me escapaba a las posibilidades económicas de aquel momento de poder trasladarme a Madrid, pues entonces me decidí por Bellas Artes. Me fui a Sevilla a estudiar Bellas Artes. Yo me daba cuenta desde primera hora que yo no era un estudiante de Bellas Artes típico. A mí me gustaba la historia del arte más que pintar. Me gustaba ver lo que hacían mis compañeros más que dibujar yo. Y descubrí el mundo de la restauración. Descubrí que había un mundo
donde yo podía, por una parte, desarrollar mis habilidades artísticas y por otra parte dedicarme a lo que a mí me gustaba realmente, que era estudiar, conocer, investigar, todo eso, ¿no? Y ahí es donde me sentí cómodo, y ahí es donde yo empecé a interesarme. Pero claro, yo venía de Cabra, de una familia cofrade y muy vinculado a la Semana Santa, y entonces evidentemente Sevilla me deslumbró la imaginería que hemos comentado antes, y me deslumbró la técnica y el oficio de la imaginería. Y ahí ya morí. Ahí ya encontré mi sitio. Mi sitio era saber cómo se hacían las imágenes, estudiar todo ese bagaje y todo ese mundo que tiene la imaginería, las cofradías, los aspectos devocionales. Me llené de historia del arte, de barroco, de renacimiento, y luego había un componente técnico y científico que también me interesaba mucho, todo el mundo de la química aplicada al conocimiento de las obras de arte, la radiología. Ahí, ese era mi sitio. Y ahí tuve la oportunidad y tuve la gran suerte de conocer a dos personas para mí muy importantes y muy determinantes en mi formación. Por una parte, el catedrático Francisco Ortiguillo Torres. Estamos hablando de la persona que introduce en España y concretamente en Sevilla la restauración científica, el restaurador de la Virgen Macarena, el restaurador de la Virgen de los Reyes, sí, un restaurador que en su momento fue pionero en todo lo que son los criterios científicos aplicados a la restauración de obras de arte y más concretamente a la restauración de obras de imaginería. Y por otra parte Juan Manuel Miñarro, discípulo de Buisa, que a su vez lo fue de Sebastián Santos, en fin. Todo ese bagaje, toda esa escuela sevillana en primera persona de alguien que ha vivido de esas fuentes. Ahí ya volví a morir otra vez, porque ahí ya encontré realmente lo que yo quería hacer. Lo que yo quería hacer era restaurar imágenes cofradieras en un momento donde nadie lo hacía, en un momento donde las personas que se dedicaban a la restauración de imaginería eran los propios escultores. Entonces ahí entré un poco en un mundo un poquito complicado al principio. Ten en cuenta que en esta fecha no existía el Instituto Andaluz de Patrimonio, no existía el concepto de restaurador como profesión, en fin, era un mundo nuevo por descubrir. Y ahí, bueno, viendo que difícilmente me podía dedicar profesionalmente a este asunto, pues me busqué la vida profesional en otro ámbito, que en este caso es en el de la educación secundaria, donde doy clases de dibujo como profesor, pero siempre haciendo compatible la actividad profesional de la restauración con la actividad profesional de la educación. Y ahí estamos. Se ha avanzado muchísimo en el campo de la conservación y restauración de bienes culturales, se ha avanzado muchísimo. A nivel de legislación está todo clarísimo, a nivel de normativa, a nivel de criterios está todo clarísimo. En el campo concreto de la imaginería no está todavía todo tan claro, porque si bien partimos de unas raíces comunes, yo sigo pensando, lo mismo que me enseñó Miñarro en su momento, que la imaginería sigue siendo un tipo de obra un poco especial dentro de la obra artística. Y lo mismo que una imagen, una escultura, se respeta con criterio arqueológico y se presenta en un museo, por caso, con la pérdida de una mano completa, y eso no se ve mal, porque es fruto de su devenir temporal, de su historia material y todo eso. Todo el mundo está de acuerdo que una imagen de Dolorosa no se podía presentar en un paso de palio con la pérdida de una mano. Evidentemente no. Eso demuestra que la restauración, la conservación y restauración de obras de imaginería tiene ese punto, digamos, de conjunto que no admite mucho, o no admitiría en muchos casos, los criterios arqueológicos, los criterios de restauración museística que se emplean en otros sitios. Hasta ahí estamos de acuerdo. El problema desde mi punto de vista es que en algún momento, digamos, se han estandarizado una serie de prototipos, de formas de trabajo que se empiezan a admitir como habituales y que desde mi punto de vista no lo son. Pongamos un ejemplo. Últimamente estamos viendo restauraciones donde la limpieza, desde mi punto de vista, es un poco exagerada. Y sabemos, porque los documentos de la época nos lo dicen y porque los estudios materiales nos lo demuestran, que siempre se han usado pátinas y que las imágenes cofradieras pues tienen que tener una presencia en la calle, por ejemplo, que aguanten, qué sé yo, la simple fotografía en unas condiciones diferentes que pueda ser las de un cuadro.
estamos hablando de una imagen en movimiento, en fin, una serie de cuestiones que casi rozan el ámbito de lo escultórico y que desde el punto del campo de la restauración se están olvidando o obviando, vete tú a saber. Ahí es donde estamos. Y yo soy de los que sigo insistiendo en la enseñanza de mi maestro Juan Manuel Miñarro, en que el restaurador, en el caso concreto de imaginería cofradira, tiene que tener unos profundos conocimientos de cómo es la imaginería, por un lado, técnicamente, escultóricamente, y de cómo es la cofradía, cómo es el mundo donde se desenvuelve. Cuando el restaurador tiene esos conocimientos previos y sabe apreciar tanto la idiosincrasia del ámbito donde se mueve, entiende la funcionalidad de la imagen cofradiera y sin salirse ni un ápice de lo que es la restauración científica, digamos, admite todo ese tipo de, digamos, de interpretaciones más cofrades que hacen que las imágenes sean todavía mucho más cercanas. En ese campo es donde yo creo que es donde debemos de avanzar y donde últimamente algunas restauraciones pues están un poco fuera desde mi punto de vista, fuera de esa línea. Yo, más que centrarme dentro de una escuela artística, que no creo que la imaginería contemporánea tenga tan clara esa frontera, yo, en el caso de mi faceta de creador, en mi faceta de artista, de imaginero, yo me veo más como discípulo de Miñarro. Yo me siento cómodo en ese segundo escalón, en tanto y en cuanto que reconozco que la obra de Miñarro es una obra singular, una obra importante desde el punto de vista iconográfico y especialmente desde el punto de vista técnico-material. Y ahí es donde yo he hecho algunos o muchos pinitos de imaginería, y ahí es donde yo me siento cómodo. Yo me reconozco en la órbita de Juan Manuel Miñarro. Juan Manuel Miñarro es un escultor sevillano, es un escultor sevillano. ¿Está dentro de la imaginería contemporánea sevillana? Pues ya no está tan claro, ¿no? Juan Manuel Miñarro, desde mi punto de vista, es ese imaginero del siglo XXI que todavía no existe. Es ese imaginero que tiene una formación técnica, académica y científica tan profunda que puede interpretar el hombre de Semana Santa en clave cofradiera. Eso es para mí un imaginero del siglo XXI y eso es lo que representa Juan Manuel Miñarro. ¿Que no se entiende perfectamente? Evidentemente no se entiende, como le ha pasado a tantos artistas. Yo pienso que Juan Manuel Miñarro en este caso está un poco adelantado a su tiempo. Y yo no pretendo tanto, yo conseguir un poco su estela me conforma, ¿no? Y ahí, bueno, yo he hecho algunas imágenes que pretenden, bueno, andar en esa órbita en un momento dado y en otras órbitas mucho más personales. Y si acaso intentar, al menos así lo hice en su momento con la Virgen del Rosario, que fue mi primera dolorosa, intentar ese si no tránsito, esa frontera entre los sevillanos y los granadinos, ¿no? Yo creo que en Cabra todavía tenemos esa influencia granadina tan notable y tan especial, que reconocemos esa belleza de Dolorosa, bueno, pues la Virgen del Socorro, la Virgen de la Soledad, y en esa órbita, digamos, de dolor un poco más acentuado, me siento yo más cómodo, por ejemplo, en la interpretación de Dolorosa. Yo, las Dolorosas tan guapas y tan bonitas no me llaman la atención, me llaman más la atención el sentimiento, la expresión, el dolor, en fin, otro tipo de... Y en esa órbita me muevo, pero ya te digo, siempre con esa deuda eterna a Juan Manuel Miñarro, porque reconozco que es... el otro día lo hablaba precisamente con un intelectual de talla que también se confesaba admirador de Miñarro. Yo creo que si alguien ha conocido algún genio en vida, yo creo que debe de tener la misma sensación que yo tengo cuando hablo con Miñarro, ¿no? Bondad, corazón abierto, persona desprendida y sobre todo con un conocimiento de las cosas y con un saber estar y un dominio de las cosas que dices tú, este tío no es de este mundo. Es realmente un placer, y yo casi mensualmente tengo que ir a verlo porque sigo aprendiendo. Todos los días que voy aprendo algo. Bueno, yo creo que en mis trabajos, sobre todo en mis trabajos de restauración y en mis otros trabajos, porque yo si tengo algo de contemporáneo es un poco la facilidad para considerar la obra artística no solamente
materializada en un objeto concreto. Yo soy de los que piensan que una obra artística es, por ejemplo, una exposición, o una obra artística es concebir un museo, o una obra artística es planificar un espectáculo, una conferencia, una proyección, un recital o incluso un congreso, ¿no? Yo veo la obra artística completa en elementos, en unos elementos mucho más amplios que la obra concreta en sí, ¿no? Y en ese sentido es donde yo estoy cómodo. Y yo creo que mi obra, por ejemplo, en el tema de restauración, o incluso mi obra artística, tiene un componente, no erudito porque no es el tema, pero sí dedicación al estudio, a la reflexión, al pensar muy bien qué es lo que se pretende, qué es lo que se quiere, por qué se hace. Un componente muy racional. Yo intento a mis trabajos, bueno, pues darle estudio, profundidad, explicar hasta la extenuación cómo se hacen las cosas. Me interesa mucho la faceta de divulgación. Yo, por ejemplo, hago muchas restauraciones y las celebran los cofrades, y yo las celebro todavía más las charlas que damos, ¿no? Donde yo explico con minuciosidad cómo se ha hecho, por qué se ha hecho, explico las radiografías, los TAC. Ese tema de divulgación, de difusión de la cultura, de difusión del conocimiento también me interesa mucho. Entonces, ahí es donde yo estoy más cómodo. No soy un artista solitario, ni soy un artista excéntrico, ¿no? Yo soy más bien un científico medio artista y medio estudioso. En fin, ahí andamos ahí un poco en ese batiburrillo de profesiones y de actividades. Aplicando la racionalidad que yo procuro aplicar a todos los procesos y a todos los estudios y a todas las cosas que hago, si uno se fija en lo que se está haciendo y en lo que está ocurriendo, se da uno cuenta de que evidentemente esta sobreabundancia o esta proliferación de nuevos autores es lógica porque hay una demanda y sobre todo hay un prestigio social. O sea, el prestigio social que en el siglo XVII pudieron tener muchos escultores, hoy se está dando. Y entonces eso llama la atención. Y llama la atención precisamente a jóvenes artistas que ven que sus campos de trabajo está mucho mejor valorado en la imaginería que no en la escultura conmemorativa o en la escultura funeraria. Ahora, nadie se dedica a la escultura funeraria, cuando en su momento también la escultura funeraria era una actividad de prestigio. Es decir, que es lógico que cuando hay una profesión o una actividad que proporciona al autor cierto prestigio social, haya personas que se acerquen. Eso es lo que explicaría desde mi punto de vista la sobredotación o la proliferación de nuevos artistas. Otra cosa sería la formación. Yo puedo decirte, y además lo conozco de primera mano, que no existe una formación académica en el ámbito de la imaginería. No existe. No existe porque en el campo académico la imaginería no está bien vista. No, o sea, en el siglo XXI hablar de técnicas y de métodos tradicionales de escultura del siglo XVI está completamente fuera de época. Entonces, desde el punto de vista académico no existe la formación de imaginero. ¿Qué existe? ¿O qué existiría? Existiría la formación tradicional en talleres de escultores que a su vez fueron en su momento discípulos de otros escultores, es decir, la tradición. Pero es que la tradición también se ha perdido, porque ya no existen tantos escultores. Existen tantos escultores, digamos, que han bebido de las fuentes tradicionales, con lo cual todas esas personas que supuestamente se dedican a ese oficio no han aprendido ese oficio. Entonces, ¿a qué estamos asistiendo? Pues estamos asistiendo a una reinterpretación de la imaginería en clave contemporánea por personas que no tienen la formación adecuada ni la técnica tampoco. Esa sería un poco la realidad objetiva. Que de ese batiburrillo, volvamos otra vez a la palabra, ¿van a salir escultores? Pues probablemente sí. Probablemente sí, que tengan una formación autodidacta y que lo hagan muy bien. Perfecto. Pero también va a haber mucha más gente que va a entrar en contradicción tanto en la técnica como en la formación. En fin, no lo sé. La verdad es que es un momento difícil, como es
tan difícil en otros ámbitos y no sabemos a lo que va a conducirnos. Lo que sí yo puedo asegurarte es que desde el punto de vista de la historia del arte, poco o muy poco se está dando de nuevo y de valorable en lo que estamos viendo en los últimos años, y que bueno, pues tendrá más o menos un recorrido temporal, pero que a lo mejor muy posiblemente muchas de esas obras que se han hecho últimamente pues no duren en el tiempo, probablemente. Será una lástima, pero la historia del arte es intransigente con las cosas que no son propias de cada época. Pues interesante la visita al taller de Salvador Guzmán. Insistía en muchas cosas, particularmente nos hablaba de las distintas posiciones que hay a lo largo de la historia, particularmente en los últimos años, a la hora de intervenir, de restaurar, como normalmente decimos, una imagen antigua. Muchos criterios, efectos varios y un riesgo que corremos, el perder parte importantísima de nuestro patrimonio artístico, Pepe. Volvemos de nuevo a abundar sobre lo mismo, es decir, es verdad que cada época, pues, o cada hijo es fruto de su época, ¿no? En este caso es verdad que una misma pieza, por circunstancias en ocasiones, pues sufre los avatares de distintas épocas, ¿no? Y por desgracia la sufre ella, ¿no? Y por supuesto todo lo que venga a continuación, y sobre todo las generaciones futuras que quieran disfrutar de esas obras. Personalmente creo que siempre hay que mantener un criterio. Creo que, en primer lugar, que la obra no pierda su funcionalidad. Es decir, estamos hablando de piezas que tienen que cumplir con un culto, tanto interno como externo, que tienen que cumplir con esa misión de catequizar y demás, que están presentes en la historia de la Iglesia y que no pueden perderse, ¿no? Es un instrumento más. Es una catequesis viva, la de nuestra Semana Santa, que creo que de este fenómeno que no puede perderse y ni debe perderse, ¿no? Con independencia de todas las modas que vengan. Pero bueno, ahí habría también mucha tela que cortar. Y en el asunto de la restauración, al margen de esa misión, que obviamente no la debe perder, yo soy siempre de la misma opinión, que por encima de todo lo que tiene que perdurar es la obra original. Es verdad que en ocasiones, cuando tenemos añadido, tenemos algún refresco, ha podido beneficiarle a la obra, y es fruto también de ese acontecer histórico de la propia pieza, ¿no? Es decir, cualquier restauración pues forma ya parte, ¿no? Es lo mismo que nosotros, con el tiempo vamos ganando una experiencia, y aunque fue muy dulce en nuestros 5 años primeros de vida, oye, pues a los 15 o a los 25 uno también aprende, y eso forma parte del bagaje personal. Y en ocasiones pues hay restauraciones que aportan de bueno para bien a la escultura, ¿no? Pero en ocasiones es verdad que lo que hacen es, sobre todo, tergiversar, romper con la imagen original, sobre todo con esos grafismos que en un momento determinado se concibieron, ¿no? Y en ese sentido, pues siempre hay que respetar, creo que, o ser lo más fiel a lo que uno en un momento determinado encuentra de antiguo, de original en la pieza. En otras ocasiones, pues fruto de esos siglos, pues se ha perdido lo original. Bueno, pues intentar que, si la obra se conoce su autor, o se conoce más o menos su escuela, que se postule, se le encamine con la nueva restauración en un momento determinado a lo que pudo ser, ¿no? Pero sobre todo que no pierdan nunca esos valores originales, que es lo que lo van a hacer, sea mejor o peor la pieza, su calidad, pero es lo que lo van a hacer única y distinta, ¿no? Y por supuesto su misión, que es lo que hablábamos antes, que para algo se concibieron, ¿no? No es lo mismo pues la imagen, aunque muchas veces nos obsesionemos con algunas que otras instantáneas, seguro en la retina de más de uno, de santos travestidos, ¿no? Pues si un San Juan es un San Juan, no lo cambiemos de su posición ni de su iconografía, ¿no? Y en ese sentido, pues que cumpla con la misión, en este caso, pues de acompañar a una dolorosa, de acompañar a un misterio, y no sufra pues una tergiversación y sobre todo una equivocación, ¿no? De lo que hace a fin de cuentas es romper pues precisamente con esa lectura que en su origen se le dio, sobre todo con su máximo significado. Nos quedábamos en la escuela granadina en el siglo XVII, pasamos, si te parece, al siglo XVIII, y nos parece muy interesante tanto la restauración como la investigación documental está dando lugar a conocer nuevos nombres
y la expansión de una obra que hasta ahora pues prácticamente la estábamos englobando en los talleres de Mena o de los Mora, y que ahora poco a poco parece ser que se van dilucidando nombres como la familia Asensio de la Cerda o distintos nombres del foco antequerano, del cual se vienen en los últimos tiempos atribuyendo obras en buena parte de nuestra geografía. Algo, esto de que se vayan poniendo a la luz nuevos nombres, que nos resulta de lo más atractivo. Lo mismo que pasaba antes cuando hablábamos del 16, de principios del 17, con ese salto del manierismo al barroco, ¿no? Es ideal, es decir, que vayan saliendo, claro que sí, que salgan esos nombres y que en un momento determinado, pues digámoslo de alguna forma, deslastren un poco, ¿no? Y vayan sacando de esa carga que se les daban a las primeras firmas, ¿no? A los primeros artistas. Obviamente no todo saldría de Mora, y obviamente Mora sería un referente para muchos escultores locales, claro que sí. Y que es bueno conocerlo, claro. Creo que en Córdoba capital tenemos un ejemplo en ese sentido fantástico como el Nazareno del Calvario, ¿no? El Cristo del Calvario, Jesús del Calvario, de la Hermandad del Calvario, establecida en San Lorenzo, en la que, bueno, una imagen pues atribuida también al círculo granadino. En un momento determinado vemos como un fraile, creo en este caso trinitario, si mal no recuerdo, pues oye, fue el padre de la criatura, permítame la expresión. Entonces, me parece fantástico porque, oye, sirve no ya para en un momento determinado reconocer como pueda ser Antequera, o reconocer en otros puntos, en Écija o en cualquier otra ciudad, reconocer ahí como ya una escuela y ya solamente existe esa nueva firma, no, sino para darle también el sitio que merece dentro de la escala, pues de toda esa saga de escultores, de imagineros que a lo largo de todos estos siglos se han dado. Y tienen, esperemos que poco a poco vayan saliendo y se les dé su sitio, porque creo que lo merecen, lo merecieron en su momento, y aunque bueno, luego a la sombra de las grandes escuelas se hayan quedado ahí postergados, lo requerían y requieren su sitio, pues para en un momento determinado darle la valía que merece, y sobre todo, pues oye, reconocer que no todo está focalizado en esos puntos, que esos puntos hicieron su trabajo, que fue precisamente la de difundir una manera, ¿no? Una forma, un qué hacer, ¿no? Y que se fue asimilando en otros puntos y de manera tan extraordinaria o equiparándose a esas primeras firmas, ¿no? Eso es extraordinario. Y ojalá, pues, lo que está ocurriendo en el 18, como antes nombraba, con esos dos casos de Málaga, tanto capital como provincia, y que bueno, los Asensios de la Cerda, gracias a los trabajos y las investigaciones del profesor Sánchez López y de Ramírez González, nos van a ir deparando cosas bastante inauditas, y vamos a ver como maestros que no lo parecen o no rezan como tales, en un momento determinado adquieren unos tintes y unas dimensiones más que sobresalientes. A mí me parece fantástico, que ojalá eso que se está consiguiendo con los Asensios, desde la universidad o desde los distintos ámbitos académicos se está trabajando por sacar a flote esos nombres y que vean la luz. Ojalá también esos otros nombres que hablábamos del 16 y del 17 también lo vean, y en ese sentido pues adquieran el mismo peso que los maestros principales. Pasamos al siglo XIX, quizá un poco menos, y sin quizá bastante menos fructífero en cuanto a imaginería, con los picos de sierra, de los que siempre se habla en el mundo de las cofradías. Llega el siglo XX, llegan los tristes sucesos del 31 y del 36, hay una generación de artistas que se ve desbordada con la demanda de reconstrucción o de creación de obras que tienen por fuerza, por la prisa, que arreglarse a unos cánones a los cuales ya estaba acostumbrada el mundo de las cofradías, que rendía culto a unas imágenes determinadas y que quería mantener una estética, aunque luego esa estética cambiara. Y llegamos a los años 60, a los 70 y a la actualidad, con una sobreabundancia absoluta de imagineros que buscan. ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que buscan? ¿Es barroco, neobarroco? ¿Qué buscan? No lo sabemos. Sobre todo, fundamentalmente, a partir de los años 90, esto ha sido ya desproporcionado. Estamos hablando de muchos chavales que en un momento concreto han pasado por el taller de una firma, de un artista más o menos considerado, y que con escasos meses
directamente ya apropian, ya montan su propio taller, se consideran autónomos y se consideran que tienen que empezar las cofradías a encargarle obras como si fuesen de primera fila. Estamos cayendo un poco en el error. También esto está dando en ocasiones, o ha dado en ocasiones, a relegar obras de esos artistas que antes hablábamos, secundarios como Freire de Guevara y algunos que otros, que en un momento determinado han pasado a la atarazana de muchas parroquias por Narabo, dejándole su sitio pues, a imágenes de nuevo cuño, ¿no? En los que bueno, pues reproducen unos grafismos, una morfología, una fisonomía pues, más propia de esos escultores neobarrocos que tan en boga están y que sobre todo pretenden en un momento determinado hacerse nuevos Mesas o nuevos Martínez de Montañés o nuevos José de Mora. Está bien el hecho de la tradición, el hecho de que cuando lees una entrevista de un artista, de un escultor imaginero, leas que sus fuentes de referencia, sus fuentes de inspiración están en Bernini, o que están en Montañés, o que está muy bien, está genial, claro que sí, todos bebemos de la tradición y todos nos tenemos que alimentar precisamente de un pasado porque está ahí, es glorioso y ha dado muy buenas obras. En la historia del arte universal me refiero, pero cada uno tiene que aportar lo suyo, porque si no hay nada distinto, si en un momento determinado nosotros no vemos qué de original puede aportar una joven promesa o cualquier persona que en un momento determinado desfilado por un taller de una primera firma se limita solo y exclusivamente a copiar lo que ha visto en un maestro o lo que puede reproducir a través de pasos ya consagrados, realmente esa persona no está aportando nada nuevo al mundo de la Semana Santa y sobre todo hablemos ya de la escultura o de la imaginería en general, ¿no? Sin vincularlo tanto a lo que es el fenómeno de la Semana Santa. Es un riesgo que estamos corriendo. También es verdad que muchas veces el proceso educativo, digámoslo así, el proceso de formación, aunque haya estado denostado muchas veces en los propios manuales, como el sistema gremial, pues creo que tiene que seguirse. Es decir, uno no puede perder las pautas, el proceso de aprendizaje que no te lo enseñan ya solo en una escuela de arte y oficio, sino también dentro de un propio taller, sobre todo para que luego, con el tiempo, puedas conseguir tú y discernir qué es lo de tu maestro a lo que es tuyo. Creo que estamos cayendo mucho en la reproducción de lo que ya hay y aquí no se pretende conseguir un nuevo Cristo de Santa Isabel de Mesa, ni creo que hay que reproducir el cuarto dedo del pie derecho del Cristo de la Clemencia de Montañés. Obviamente están ahí, son referentes, por supuesto. ¿Hay que tenerlos presentes? Claro que sí. Pero creo que, bueno, pues que hay que ser dueño del tiempo en el que estamos y hay que aportar una nueva visión, ¿no? O al menos que las revisiones que se hagan de esos otros tiempos, pues que se distingan, que no merece la pena que un escultor o un imaginero en el momento actual reproduzca tal cual, de forma mimética, la pátina o la policromía o las carnaciones de un maestro X o Y, sino que consiga la suya y que la haga distinta. Hay casos, claro, a verlo haylos, buenos, muy buenos, pero es verdad que los menos, porque a fin de cuentas, luego el grueso, en este caso del hermandad y cofradía, o en general de la clientela, pues va buscando lo que surte efecto y lo que ha creado fortuna, ¿no? Pero bueno, creo que eso también, aunque está bien, pero no hay que abusar de eso, hay que conseguir que el artista, lo mismo que en el 16, en el 17, en el 18 o en el 20, ha habido artistas con sello, con identidad propia, pues que en el siglo XXI también lo ofrezca. Y sin lugar a dudas estoy convencido de ello, que poco a poco pues, lo van haciendo, ¿no? Y lo van consiguiendo. Aun cuando tengan que recurrir también en ocasiones, es un modo vivendi, ¿no? Hay también que es una profesión y como tal, pues en ocasiones hay que recurrir a hacer lo que ya está hecho, ¿no? Pero bueno, exceptuando esas honrosas excepciones, yo creo que también hay buenos imaginarios y grandes escultores que están ofreciendo ya pues, unos trabajos con una personalidad propia y distinguida. Vamos a ver lo que nos cuenta precisamente a propósito de esto que comentamos Adrián Valverde, un joven imaginero que desde su taller nos narra su modus vivendi, la imaginería y todo lo que con ello se relaciona. Pues la imaginería pues un sueño desde niño. La verdad que siempre me ha gustado el mundo de la Semana Santa, ¿no?
Y pues desde pequeño siempre mi tío me involucró en el mundo del arte, del dibujo, y a raíz de ahí, como me gustaba la Semana Santa, pues dibujaba pasos de Semana Santa, imágenes, y luego pues ya con la plastilina y la verdad que un sueño desde niño, vaya. Un sueño que comenzaste a cultivar desde muy joven porque empiezas a dar pasos tomando contacto con distintos artistas de muy jovencito, ¿verdad? Sí, en el 2007 fue cuando empecé yo mi andadura, digamos, haciendo yo ya mis propias obras, pero antes de más joven pues estuve en el taller de Salvador Guzmán y me tiré allí un tiempecillo aprendiendo los primeros toques de la arcilla, ¿no? Y también técnicas de restauración que el maestro Salvador pues maneja a la perfección, ¿no? Y luego pues estuve también, me fui a Córdoba ya porque vi que esto realmente me gustaba y estando en la escuela de arte pues conocí a José Antonio Cabello, que digamos es mi maestro quien me enseña pues todos los secretos de la imaginería que solamente se pueden aprender en un taller. Y hombre, la verdad que tengo que estarle muy orgulloso a ambos, porque la verdad que son grandes maestros y todo lo que sé pues digamos que se lo debo a ellos. ¿Cultivas, Adrián, solamente la imaginería, la escultura sagrada o también la civil? También, siempre que tenga que ver con la escultura, siempre digamos que le meto un poquito mano, ¿no? Tengo un trabajo hecho de un retrato para La Rioja de un hombre que me llamó porque vio que le querían hacer un reconocimiento a su padre, ¿no? Del tema de la hostelería, ¿no? Que se había dedicado el hombre a un restaurante toda su vida y querían hacerle un homenaje y me vieron en una entrevista que me hicieron a nivel nacional no sé si fue en el ABC, creo que fue. Y me conocieron allí en La Rioja y contactaron conmigo para ver si yo podría hacerle un busto a su padre así en imitación bronce. Y nos pusimos mano a la obra y ahí está, el cliente súper contento hombre, la verdad que en estos tiempos de crisis siempre tienes que tener alternativas. Si la imaginería falla, pues si sale algún trabajo de monumentos para el pueblo o así retrato civil, pues también hay que, siempre que sea involucrado a la escultura, pues, ¿por qué no? Ahora mismo se habla del foco de imaginería cordobesa como uno de los punteros, como uno de los más originales, se habla de naturalismo, incluso de hiperrealismo. ¿A ti te gusta decir que formas parte del foco cordobés, como por tu formación nos estás comentando? Sin embargo, tú estás abriendo pues una nueva vía estilística que nos gustaría saber por qué derroteros caminas, qué es lo que buscas en tu estilo. ¿Lo has cuajado ya? ¿Estás buscando todavía? Cuéntanos. La verdad que sí, que me puedo sentir orgulloso de que hoy en día la imaginería que digamos está pegando es la cordobesa y yo como cordobés pues me siento orgulloso y sobre todo de que mis raíces vengan de maestros cordobeses, ¿no? Como de Antonio Bernal, José Antonio Cabello, ¿no? Paco Romero. Y hombre, la verdad que hoy en día hay imagineros muy buenos y no solo en Córdoba, también están saliendo en Málaga, en Cádiz también. Y hablando del hiperrealismo, pues lo veo un arte, pero no para la imaginería, porque la imaginería mm, tiene que ser real, pero tampoco yo, a mi forma de pensar, creo que no puede perder ese punto de escultura, porque no estamos haciendo personas naturales, estamos haciendo escultura. Entonces no puede perder esa función, ¿no? que tiene que tener, porque si lo ves como una persona de la calle, real, pues yo pienso que no lo va a ver como algo sagrado, ¿no? Lo va a ver como gente de la calle. Así que, hombre, desde mi punto de vista, está muy bien el hiperrealismo que está saliendo, por ejemplo, en Imagineros de Cádiz o incluso en Imagineros de Málaga. Pero yo me quedo más con la imaginería cordobesa de los maestros de Paco y Antonio. Con todo, te gusta trabajar el detalle minuciosamente, los regueros de sangre, los hematomas, en los cristos, las heridas, en las vírgenes, la expresión, la lágrima.
trabajas siguiendo el natural, según hemos comentado en varias ocasiones, pero como nos dices ahora, no te dejas totalmente llevar por el natural. Siempre a la hora de modelar, siempre, sobre todo en imágenes secundarias, pues siempre me gusta coger a alguien de la calle. Lo que pasa es que, como te digo, sin llegar al natural 100%, porque tú puedes ver a una muchacha guapa y decir, mira, la puedo coger para una María Magdalena o una Virgen, pero es muy rara ocasión que la imagen pues tenga el 100% y luego te puede gustar una nariz, una boca, unos ojos, pero luego también tienes que darle esa expresión que vaya a llevar la imagen, ¿no? Si por ejemplo estamos hablando de una dolorosa, pues que tenga ese sufrimiento y una muchacha de la calle cuando llora, ¿no? Pues digamos que se pone así, arruga el ceño y se pone fea y entonces nosotros no podemos hacer una virgen fea, entonces tenemos que darle esa expresión de dulzura, ¿no? Adrián ha dejado de mirar a los grandes escultores del siglo de oro, a los grandes imagineros. ¿Mira más a las fuentes contemporáneas o todavía queda algún guiño para los grandes Martínez Montañés, Juan de Mesa, Alonso Cano, Pedro de Mena, Los Mora y tantos otros? Esa es una historia que me viene de la escuela. Yo cuando me entra una historia en la cabeza que yo tengo que, o por ejemplo me piden presupuesto de un SEOMO, pues yo ya doy rienda suelta a mi imaginación y sin hacer bocetos previos ni nada, me cojo el barro y me lío a modelar. Y hombre, luego sí es verdad que cuando yo tengo a lo mejor, por ejemplo, una duda de anatomía, lo que sea, sí miro libros de los grandes artistas. Y miro en internet también a ver sobre todo pintura. Pintura porque no me gusta tampoco copiar de lo que ya hay hecho. Quiero innovar un poco y hay cuadros por ahí de artistas muy reconocidos, ¿no? Que tienen expresiones realmente fantásticas, ¿no? Y movimientos y escorzos que todavía pues se puede llevar a la imaginería y crear una gran obra. ¿Son las cofradías clientes problemáticos? Nos gustan mucho los clásicos y sin embargo los imagineros actuales estáis luchando por imponer vuestro estilo o vuestra nueva creación. ¿Cuál es el caso de Adrián Valverde? Cuéntanos. Yo la verdad que con los clientes que he tenido siempre me han dado carta libre a la hora de representar lo que yo he querido, ¿no? Y eso es algo muy bueno para el imaginero porque expresar al 100% lo que tú sientes, eso luego se va a ver en la calidad de la obra, ¿no? Hombre, problemas sí tienes con las cofradías y sobre todo a la hora de los presupuestos porque todas vienen llorando, ¿no? Y más en tiempos de crisis, pero por lo normal no hay problema. Yo creo que no. Artísticamente por lo menos no lo hay. Aceptan las innovaciones. Sí, sobre todo si las innovaciones son para bien, ¿no? Yo creo que siempre, yo es que no me gusta copiar, siempre pretendo hacer algo nuevo. Y hombre, se lo explica a la cofradía y ve que se puede quedar bien y luego cuando está hecha pues se alegran de tener algo único, ¿no? ¿Cómo ves el panorama de la imaginería actualmente? ¿Crees que corre el peligro de llegar a un callejón sin salida precisamente por mirar en exceso al pasado o es un género de la escultura que tiene proyección de futuro? Tiene mucho futuro. La verdad que sí, están saliendo artistas muy buenos y luego pues también hay artistas menos buenos también. Pero eso es como todo. La verdad que están innovando mucho a la hora de hacer misterios. eh, Tengo conocidos de compañeros y la verdad que están creando unos misterios que realmente no se han visto. Y hombre, la verdad que tiene proyección de futuro. mm, lo que pasa que, claro, estamos en unos tiempos que no es una cosa,
un trabajo de primera necesidad, ¿no? Entonces las cofradías pues van un poco ahí y, y luego también como están saliendo tanto imaginarios también pues hay algunos que tienen más trabajo, otros que no tienen, otros que tienen menos, pero yo le veo buen futuro, están saliendo muy buenos artistas últimamente. Hablas de las modernas composiciones de misterios, tú eres autor de algunas de ellas, de las que ahora nos hablarás, si te parece. ¿Qué piensas de la preparación que tiene actualmente el joven imaginero en cuanto a composición, a volúmenes? ¿Se estudia? ¿Es una mera adición de imágenes una junto a la otra? ¿O los conjuntos escultóricos son fruto de un concienzudo trabajo? Pues yo, por ejemplo, a la hora de representar un misterio, me, hombre, me imagino la gente que hay en el pasaje que te llega a la cofradía y te dice un misterio de la sentencia como el mío de Badajoz, ¿no? Pues tú te imaginas las expresiones que la gente que puede rodear al Señor, ¿no? Y los personajes, las posturas. Y hombre, siempre hay que estudiar y sobre todo si tienes algún modelo que te pose. Yo en mi caso de la sentencia de Badajoz, ¿no? Pues tomé medidas del paso y me cogía, son 6 imágenes las que hay en el paso, me cogía a 6 familiares, 6 amigos, ¿no? Los puse ahí y a cada uno con cada postura le eché fotografía y a través de esa fotografía fui ya pensando y imaginando a ver y empezando a trabajar, ¿no? Y luego pues a la hora de hacer anatomía y tal, hay que tener muy en cuenta las partes que vayan ahí a la vista. Por ejemplo, si a un Cristo que vaya a llevar de cintura para arriba todo descubierto, pues tiene que tener la anatomía muy bien trabajada. Entonces hay que estudiar esos volúmenes de anatomía. Y el tema de los paños. El mundo cofrade es amante, como saben nuestros televidentes, de las imágenes de vestir. Y sin embargo, uno de los grandes retos del imaginero y del escultor en general son el trabajo de los paños y de las telas. ¿Cómo concibes tú tus telas? ¿Trabajas del natural? ¿Las imaginas simplemente? Cuéntanos. Imaginar es complicado. Es complicado porque volvemos a lo de antes de modelar un rostro. Tú te puedes imaginar un rostro de una virgen, o de un romano, pero si tienes al lado a un compañero, un amigo que esté ahí posándote, que te ponga cara así de mala leche y ves las arrugas que le forman en la frente, en las patas de gallo, entonces siempre va a ir más. Y en el tema de las telas, pues lo mismo. Tú si tienes una escultura aquí, una cabeza, lo que sea, le dejas caer la tela en lo harto, le pones los plieguecitos más o menos como tú quieras. Eso es lo que yo hice con el trabajo de la maternidad, que era un trabajo que ha sido realizado por mi cuenta, que no ha sido por encargo previo ni nada. Y yo lo que quería era aprender cosas nuevas, cosas que no hubiera aprendido. Trabajar anatomía de un bebé, porque yo bebé he hecho una escultura así civil que hice para Córdoba y aprender trabajo de tela, porque tampoco había hecho prácticamente nada. Las vírgenes es una cosa que todavía no he trabajado yo mucho, sobre todo las vírgenes de Gloria. Entonces quería hacer un trabajo que aprendiera mucho. Y a la hora de hacer los pliegues de las telas, pues ningún pliegue está inventado, todo está. He cogido yo aquí algunos soportes y le he dejado caer la tela en lo alto, unas telas así un poquito más recias para que cojan los pliegues bien cogidos. Y bueno, así es como me enseñaron mis maestros y así es como lo he hecho yo. Casi por último, Adrián, háblanos de tus policromías. ¿Cómo te gusta policromar? ¿Cómo son tus carnaciones? ¿Te gustan los pulimentos? ¿Te gustan las carnaciones mate? Porque vemos distintos tratamientos en tu obra. Cuéntanos tus últimas creaciones, por dónde van. Pues hombre, al pulimento no me hace no me hace mucha gracia. Además que yo, como hemos dicho antes, vengo de la imaginería cordobesa, ¿no? Y así es como me enseñó mi maestro José Antonio. Y la verdad que me gusta más mate porque queda más natural. Y luego le damos esa pátina con cera de ceniza que queda muy bien. Y luego en el caso de los cristos, ¿no? Pues me gusta
depende también el Cristo que sea. Si es un cautivo, pues hacerlo moreno y si es un crucificado como el busto que tenemos allí, pues hacerlo pálido. Pero siempre en los Cristos y en las figuras secundarias masculinas me gusta luego darle las pátinas así, como digo yo, churretosas. Y manchar mucho con la cera y con la ceniza, que le da un efecto muy bueno para las imágenes masculinas. Luego para la femenina hay que hacer las patinas muy picaditas y muy limpias, porque una virgen no, ya lo probé en la Dolorosa de Angustia y Lágrimas y hombre, no es que esté arrepentido, pero sí podía haberle sacado mucho partido si lo hubiera policromado más punteado la patina. Por último, Adrián, también parte de tu labor se ha dedicado hasta ahora a la restauración. Nos hablabas de tu formación en tus tiempos en el taller de Salvador Guzmán en este ámbito. ¿Qué piensas de las actuales restauraciones que se están haciendo y qué criterios sigues tú a la hora de acometer una restauración de una imagen antigua? Hombre, yo pienso que para meterle mano a una imagen, para restaurarla, hay que tener unos estudios previos y saber. Yo personalmente, a mí me llega una imagen antigua de que tenga bastante calidad y sobre todo que sea de policromía buena. Yo no sé si me atrevería. Tendría que informarme muy bien antes y estudiar bien los procesos. Las restauraciones que he hecho hasta el día de hoy, la verdad que han sido de imágenes jóvenes, de imágenes que hemos tenido el consentimiento de su autor, ¿no? Y imágenes que realmente no estaban mal, pero las policromías sí, digamos que encarecían un poco la calidad de la obra. A lo mejor la talla era bonita, pero luego las policromías pues fallaba un poco, ¿no? Y entonces han sido restauraciones que básicamente ha sido arreglar algunos esconchones que tenía y, y un cambio de policromía que realce la talla, ¿no? En el caso de la amargura, la verdad que era una imagen antigua que estaba bastante lamentable, ¿no? Y, y hombre, esa la verdad que se le hizo más que un cambio de policromía. Pero la verdad que esa imagen no, las policromías que conservaban es que conservaban muy poquito y entonces no teníamos que eliminarla y dársela nuevas. Ahora, por ejemplo, tenemos un proyectado para después de Semana Santa una restauración de una imagen Dolor que tampoco no es de calidad, tampoco, pero la cofradía pues no tiene recursos económicos como para realizar una imagen nueva, puesto que es una flagelación pues es un presupuesto bastante elevado. Y entonces pues han decidido de restaurar la imagen de Olor que bueno, eso sí, tiene cosillas que fracturas en las manos, en los dedos, que se le arreglarán, pero lo más importante que se le va a hacer a esa imagen es darle unas policromías que gane 100% la imagen.
Pues así lucha un joven imaginero por encontrar su estilo personal. Totalmente. Porque, Pepe, ¿la imaginería tiene futuro o es un arte muerto? Bueno, ¿por qué no va a tener futuro? Claro que sí. ¿Tiene futuro la historia de la Iglesia? Claro que sí, por favor. Eso es un sentir y tiene que estar, lo hemos dicho, con sus picos, con sus altos, con sus bajos, pero siempre estará. La imaginería, claro que está. Tiene que responder precisamente a un deseo y tiene que contestar precisamente a una llamada de un fiel. Solamente con que exista un fiel en lo alto del planeta, siempre requerirá la imagen, ¿no? Precisamente como elemento de persuasión para animar, para encender aún más ese ánimo devocional, esa fe, esa llama, ¿no? Que lo conecte pues, con lo más sagrado, ¿no? Y efectivamente, claro, la escultura. ¿Por qué derroteros? Pues seguramente dentro de 20 años estaremos, 10 años, 5 años, estaremos hablando de un curso totalmente distinto. Pues claro, como la vida, pero bueno, a fin de cuentas, sabes que, bueno, hay momentos de razón, momentos de sin razón, que luego con el tiempo, en esa forma cíclica, pues se suceden, ¿no? Razón con el Renacimiento, sin razón con el Barroco, razón con el Neoclásico, sin razón con el Romanticismo. A fin de cuentas siempre estamos volviendo a lo mismo, ¿no? El hombre necesita de eso y por supuesto que no se va a acabar. Pero no olvidemos que los principales comitentes de los imagineros son las cofradías, un cliente, volvemos a decirlo, muy especial. Sí. Adiestrado en un lenguaje, en una estética de la cual está constatado que es muy difícil que los artistas puedan salirse, ni un Susillo, ni un Benlliure, casi consiguieron, por nuestras tierras por lo menos, colocar imágenes que hayan pervivido en cuanto a la devoción de las hermandades. Cierto es verdad. Quitando notabilísimos Cuesta, sí, ejemplos, claro, ¿no? claro, por supuesto. Y bueno, estamos hablando de esculturas sobresalientes, como puedan ser las de Benlliure, como puedan ser efectivamente Susillo, además, gente fantástica, extraordinaria, pues que dejaron unas muestras geniales, ¿no? De su arte. Pero los cofrades queremos siempre los mismos modelos. Y no de ahora, de siempre. Siempre hemos querido los mismos modelos. Supongo, claro, te digo creo que la esencia del asunto radicará en que la fortuna está ahí. ¿Nos falta formación a lo mejor a los cofrades? Bueno, sí. Un tema bastante peliagudo, pero sí. Sí, claro, lo mismo que supongo que habría que reconducir en ocasiones el asunto de la hermandad y la cofradía a los tiempos que corren, claro que sí. Recuerda, por ejemplo, como una cofradía en tiempos pasados pues cubría unas necesidades, en este caso tanto asistenciales como de mutua, que hoy día ya no son necesarias, ¿no? Y el culto era, digámoslo así, la tercera pata, ¿no? De ese trípode. Sin embargo, hoy día lo único que queda fundamentalmente en la cofradía es el culto. Obviamente hay otras labores de beneficencia y de asistencia social que se hacen y fantástica, pero quizás es verdad que el origen mismo de las cofradías también se está perdiendo. Habría que revisarlo, por supuesto. ¿Habrá que revisar la imaginería? Entiendo que sí, y tendrá que en ese sentido pues adaptarse a lo que corra. Que es verdad que nos acomodamos, pero supongo que como todo en la vida, por desgracia caemos muchas veces en esa postura fácil en la que como esto es lo que crea fortuna, como esto es lo que a mí me gusta, ¿para qué voy a cambiar, ¿no? Pero bueno, tampoco nos obsesionemos. Creo que nosotros mismos somos los que en ese sentido también tenemos que ofrecer otras variantes y bueno, tenemos por ejemplo el caso en la misma Málaga en la que vemos pues, desfilar por sus calles, por sus principales calles, un Nazareno del Paso extraordinario, al igual que es extraordinario pues ese revival de Miñarro con el Cristo de la Redención, en la que recuerda esos modelos de montañeo del propio Mesa, ¿no? Pero bueno, creo que en el punto medio es donde está, creo, lo más preciado y donde tenemos al final que desembocar, ¿no? Que cuesta trabajo, sí, claro, por lo mismo que las etapas que el hombre va sucediendo a lo largo de su vida, pues que a fin de cuentas siempre lo que va es cumpliendo una más, y no para, o no recapacita si alguna vez, sacando un poco el pie del tiesto, pues puede en ese caso triunfar o fracasar, sino que se limita a hacer lo que, bueno, pues la inmensa mayoría hacemos. Quizás las cofradías en ese sentido, es verdad que pequen mucho de ello, ¿no? Pero también lo mismo que en un momento determinado han perdido parte de su esencia, de su origen,
pues quizás también en el terreno de la imaginería haya que recuperar un poco también la esencia, el origen, y no acabar abundando en una postura o en un momento que causó muchísima fortuna, que la causa, pero que bueno, fue fruto de su momento. La imaginería, una manifestación apasionante, como pocas en la historia del arte. Hoy estuvo en el Añafil nuestro amigo José Galisteo Martínez, desde Aguilar de la Frontera. Pepe, muchísimas gracias por acompañarnos y por ilustrarnos de esta manera en nuestro programa. Pues nada, gracias a vosotros y sobre todo pues desearos que con este tipo de emisiones pues sigáis aportando tanto a este fenómeno tan extraordinario, tan maravilloso como es precisamente el de la religiosidad y sobre todo en la Semana Santa. Te esperamos porque estamos seguros de que vamos a poder contar contigo en sucesivas ocasiones. Por supuesto, aquí en el Añafil. Por supuesto, ha sido un gustazo el compartir estos minutos con vosotros. Y a ustedes les esperamos en la próxima entrega de nuestro programa. Nos despedimos desde aquí, desde Vintage Coffee Copa en la calle José de Silva. Gracias, amigos.
El comercio de Cabra salta a la red. En Cabra Comercial obtendrás cupones de descuento, ofertas y promociones.